el hacer contenido cristiano te puede desanimar, tanto por la comunidad cristiana como por la comunidad secular. Pero cuando empecé a ver las cosas con los ojos de Dios, me di cuenta que yo no estoy haciendo contenido para el hombre, estoy haciendo contenido para Él. Hagan contenido para Dios, que Dios se va a glorificar y va a exaltar lo que está haciendo para Él, con lo que tengan, con lo que no tengan, hagan contenido. Así es que conversamos. Y arrancamos con este podcast una vez más, así que sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos a una persona polémica, una persona controversial, a alguien que está generando caos en las redes sociales, nada más y nada menos porque abrió un podcast hace poco, después de nosotros. Wow. Nosotros somos una gran referencia para él. y eso nos hace feliz. Nada, fuera de bonche, gracias a Dios por Pedro. Gracias, Pedro de hermano, Dios, gracias. que lo tenemos aquí con nosotros. Un fiel seguidor de nuestro espacio y también colaborador de Luz-Visión. Y nosotros fieles seguidores de él. Amén, Sí, amén. bueno, nosotros no, tú, yo no veo su podcast. Tú sabes que cuando tú ves los comentarios soy yo. Él los ve, lo que no comenta. El único podcast que yo veo es cuando sale Indira. Es que Oye, él no ve ni los de nosotros. Oye, ¿qué dice? Pero gracias por Oye, estar con hermano, nosotros, mi hermano. agradecido de estar Bendiciones. por acá con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy venimos hoy venimos contigo porque, bueno, realmente sabemos que estás haciendo un trabajo bien lindo en las redes sociales. Has sido alguien que se ha mantenido fiel a la creación de contenido. Sabemos que estamos viviendo tiempos complejos y que es difícil mantener un trabajo consecutivo. Una constancia, sí. Una constancia en tiempos como estos. Y tú has mantenido esa constancia. Entonces agradecemos eso y queremos que también de alguna manera seas parte de esto que estamos haciendo. Ahora, ¿qué te parece haber tenido a Pedro aquí? Bueno, era un invitado que estaba pendiente de tenerlo por acá, porque como tú decías, es un referente de los creadores de contenido acá en Cuba y cristianos, que son aún más Que se escasos congregan. de los que se congregan. Ah, sí. Ya empezaste. No, hay que recalcar eso. Ya empezaste. Porque hay algunos cristianos que no se congregan. No, quieren hacer cosas, pero no se congregan, no tienen una comunión con Dios, tú sabes, cosas. Ya, está bien. Entonces, Pedrito, cuéntanos un poquito de tu historia, de quién tú eres, de dónde eres, cuándo fue que empezaste a ser creador de contenido y por qué. Bueno, esto es una historia bien larga, vamos a tratar de reducirla. Yo nací en la Isla de la Juventud, vine para acá para con 8 años. En la Isla de la Juventud. Sí, pero no era cristiano, era normal. Estaba en el salto de diferentes tipos de religiones hasta que ya me encuentro con Dios en el 2014 por separación de una esposa que tenía en esa época. Tuve encuentro con Dios, me separé. Estuve como 8 años apartado. Esos fueron 8 años de mi vida más caóticos, donde estuve involucrado en el palo, brujería, delincuencia. Tenía un taller de celulares que era una locura aquello. Y entonces todo ese tiempo no me voy de este país. Recuerdo que ese mismo día teníamos que salir del país. Tuve un accidente cerca de la iglesia en una moto contra una araña de caballo y corrí directamente para la iglesia. Ya apartado ya, no estaba yendo a la congregación, pero nunca dejaron de orar por mí en la iglesia. Y nada, eso fue como algo que un regañito y ya seguí en mis cosas hasta que me casé con mi esposa y un día le digo, amor, decidimos ir a la iglesia por cosas que ya tenía en mi pasado, que le pedí a Dios, si tú existes realmente, quítame todas estas cosas que tengo detrás, que eran cosas muy fuertes, no quiero decir acá. Y entonces así de la nada Dios obró de una manera sobrenatural y empiezo a ir a la iglesia. ¿Cuándo empiezo a hacer contenido cristiano? Cuando entro a la iglesia y me doy cuenta de que hay mucha diversidad de contenido cristiano en Cuba que no conocía. Existía variedad de géneros de música, no sabía que existía reggaetón. Para mí el reggaetón cristiano no existía. Empiezo a ver el contenido de Luz-Visión cuando aquello era youtubers de los de casa, algo de eso. Estamos hablando años atrás. Uh-huh. Entonces empiezo a ver contenido. Yo siempre estuve involucrado en lo que es la televisión. Estuve trabajando en el Canal Habana con Camejo ahí en diseño gráfico y siempre me gustó lo que es la escenografía, esto de crear un programa. Y yo decía, yo puedo hacer un programa y llevarlo a YouTube. Esos fueron mis primeros pasitos. Cuando empecé a crear contenido,
ahí vino la desvinculación, empecé a crear contenido secular buscando los talentos de la calle, los que cantaban seculares, pero metiéndome en los barrios marginales, cosas así, un contenido que no era cristiano. Eso fue lo que me catapultó, porque youtubers que ya eran bien reconocidos en el mundo secular cogieron mi contenido y lo publicaron. Y eso fue lo que me catapultó, que me llevó el canal de YouTube a un nivel que decía, wow, esto qué cosa es. Pero ahí tuve mi encuentro con Dios y Dios fue tratando mi vida y me dijo, esto no es lo que yo quiero para ti, esto no es lo que yo quiero que tú hagas. Yo creo que tú hagas esto. Cuando empecé a crear contenido cristiano cristocéntrico, que fue cuando empecé a cantar, a hacer música cristiana, las vistas y las visualizaciones no eran las mismas, ¿sabes? Cuando creamos contenido cristiano, todo eso baja. En público, sí. Entonces, eso fue una época de mi vida que empecé a cantar y Dios me dijo, esto no es lo que yo quiero para ti. Realmente yo no soy un cantante, no tengo una voz. Y entonces me dijo, yo creo que tú hagas esto. Y yo diciendo, wow, pero Señor, realmente a mí no se me da lo de predicar. A mí no se me da lo de coger una Biblia y ponerme a darle una prédica, una exhortación. Hazlo como tú creas que lo vas a hacer, pero siempre tratando de aceptar mi nombre. Y eso es lo que estamos haciendo desde ese tiempo para acá. Hacemos un contenido, ahora este nuevo espacio que es de Dios Podcast, siempre lo tuve en mente, pero no lo hacía por temas de cabina. Así cuando te acuerdas cuando hablamos ya, que quería hacer una cabina que tuviera una buena calidad. Entonces ya esto vino así como diciéndome, ya, tienes que hacerlo. Y Dios empezó a abrir puertas, empezó a suplir todo y así fue como empezamos esta nueva etapa. Pero antes de esa etapa ya teníamos varios podcasts que lo hacíamos, como reacciones a los videoclips, entrevistábamos. Sí, ya hacíamos eso ya hace rato, ya estamos hablando de 4 años atrás. Pero ahora sí lo tomamos con más fundamento, porque en aquella época no teníamos el fundamento realmente como para hacer un programa con calidad. Y ahora sí lo tomamos con más fundamento, donde varias secciones dentro del canal existen y se van a abrir más, tratando de subir un video todos los días. Eso es lo que realmente queremos en Dios Podcast. Y acá, y en este caso, cuando tú pensaste en el podcast como una alternativa para tu contenido en YouTube, ¿lo pensaste siempre con un espacio para ti solo, o todas estas variantes que están apareciendo de tener personas como Indira, como Cristian, son alternativas que también estaban pensadas ya de antemano? Sí, realmente lo pensé con 8 personas. Realmente quería hacer un espacio donde en los programas fueran 8 personas, o 5 o 6, en una mesa, para debatir de los temas. Que sabemos que entre más personas hay una comunicación mucho más fluida y más amplia a la hora de expresarse. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenía el espacio para hacer un programa tan grande, ni tenía los recursos en cámara. Entonces, lo decidí hacerlo con Indira, una sesión, y que Cristi hiciera su sesión aparte, y que no me afectara tanto a mí a la hora de estar los 3 juntos ahí apretados en el mismo espacio. Y entonces ha ido funcionando bien, y espero en un futuro sí hacer una cabina, que ya estamos en planes de eso, donde sí puedan participar 8 o 6 personas en un programa. Es lo que realmente lo queremos hacer. El invitado y las personas que trabajan oficialmente en el canal, que son para debatir y eso. Entonces todo lo que es diseño, la edición, la grabación, ¿todo lo haces tú? ¿O tienes un equipo de trabajo de 10 personas? A ver, ahora mismo tengo una sola persona que es la que trabaja conmigo, que es la que me está ahora editando los videitos, que empezó hace poco, realmente no lleva ni un mes. Pero sí que pienso tener un equipo grande. Ahora mismo todo lo que está corriendo por el canal, diseño, edición, miniatura, todo lo hago yo. Realmente sale de mi trabajo. Sí, y es bastante agotador. Es importante que lo diga, para decirlo aquí a todo el mundo, todo el que esté buscando trabajo. Pedro paga muy bien. ¿Cuánto tú pagas, Pedro? ¿A cuánto la miniatura? ¿A cuánto la miniatura? ¡Wow! No tocamos ese tema. Es tremendo. Sabemos que tú también diseñas miniaturas como tal y lo haces para otros canales, incluso de otros países, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito cómo es esa experiencia. El diseño viene conmigo desde mucho más. Estamos hablando desde los 8 años, siempre me gustó lo que es edición, editar, filmar videos, siempre me gustó eso. Me fui inclinando más por el Photoshop cuando empecé a ver los trabajos que hacían en aquella época, estamos hablando de 2008. ¿Te acuerdas que tú entrabas a las clases y dibujabas en Paint? Hacías esos dibujitos. Y me empezó a gustar el diseño desde ahí hasta que salió Photoshop 5, estamos hablando de un Photoshop de hace unos cuantos años. Y ahí empecé a hacer mis primeras cositas y me gustó lo de los montajes. Siempre me gustó la creatividad en diseño gráfico.
Y desde ese entonces empecé a estudiar, estamos hablando años, pero me vine a profesionalizar ya, estamos hablando de 4 años atrás, donde ya decidí meterme de a lleno. Eso fue un don que Dios me dio. Realmente yo no he pasado ninguna escuela, yo no he pasado, nadie me ha venido y me ha dicho, mira, esto se hace así. Solamente con videos tutoriales he aprendido y ha sido Dios obrando en mi vida, dándome el don, y yo le doy gracias a Dios porque vivo del diseño gráfico. Yo realmente tenía una carpintería y ya realmente no hace falta trabajar en la carpintería, por la gracia de Dios. Vivo del diseño gráfico y es con lo que estoy sustentando mi casa. Y siempre me gustó el diseño gráfico. Yo por él le trabajo a varios youtubers de otros países no cristianos, no, porque realmente el trabajo no tiene que ser ahora para los cristianos. Tú tienes que traer a tu casa el dinero. Entonces, a mí no me lo tienes que decir, díselo a tu pastor. Mira, ¿qué pasa? Que ellos sí reconocen de que yo soy cristiano. De hecho, ellos para hablarme a mí se limitan. A veces, de una razón, un momento a otro, dicen unas palabras y me piden perdón. Ellos saben que yo soy cristiano, mis contenidos que yo subo a todas mis redes cristianos. Y las personas que lo siguen a ellos, que ellos ven que yo soy diseñador de ellos, saben que yo soy cristiano. Entonces ha habido un respeto con eso y me han mantenido con mi respeto, y mi doctrina es que la salvación de Cristo es la que y le predico a ellos. De hecho, hace poco ellos tuvieron un torneo donde yo les dije que se pusieran un pullover que dijera Dios es el camino, y ellos hicieron el pullover y se lo pusieron en el torneo. Quiere decir que de una manera u otra yo les estoy sirviendo de edificación a ellos, y ellos me dicen bro, yo oro por todo lo que hago y le pido a Dios por lo que tengo. Y digo, bro, eso realmente es lo que hay. Y pues nada, le trabajo a páginas seculares, lo que es el diseño de las promociones, y así la obra de Dios, tú sabes, Dios abriendo puertas. ¿En qué iglesia te estás congregando ahora mismo? Iglesia Peniel. Es una hija de la Liga Evangélica. Mi pastor Osmani Sosa, el presidente del Ministerio HTF, honrando al Padre Deportivo en Cuba. Y tú, perteneciente a una iglesia tan prestigiosa, ¿qué haces compartiendo con Indira un espacio de podcast, hablando de noviazgo cristiano? ¿Qué sabes Indira de eso? ¿Cómo dejó ese dúo dinámico? ¿Cómo se unieron ustedes, tú y Indira? Bueno, esa unión es culpa tuya. Claro. Esa unión es culpa tuya. Allá en el campamento Eco fue donde nos conocimos. Campamento glorioso, que espero que este año, bueno, ya me dijeron ya, hay sorpresa. Y fue un campamento bien bonito, y ahí fue donde nos conocimos. Y el campamento es para eso, para conexiones y conocernos. Y nos conocimos, Indira y yo hicimos una química bien bonita, y hasta hoy de hoy nos llevamos súper bien. ¿Con quién no hace química bonita, Indira? Ay, con todo el mundo. Con David. Oye, ¿por qué no hay una cámara de David ahí, compadre? Hoy no, porque está enfermo. Está enfermito. Me lo pegó él. No, hay una química bien bonita. Un saludo para Indira. Aprovechamos seriamente, te extendemos nuestro abrazo, Indira, y nuestro cariño también. En cualquier momento te tendremos, no por aquí, porque aquí no la queremos. Indira, es mentira, Indira, no las casas. En cualquier momento tenemos que pensar en Indira. Ahora que viene. Tenemos pendiente varios episodios con los capitanes del concurso Ahora. Eso sería tremendo. Entonces, claro, Indira va a estar por acá. Bueno, ya que mencionaste el tema de Ecos, sabemos que Pedro, para que no lo sepa, es parte de la comunidad de comunicadores, valga la redundancia, de nuestra plataforma de Luvisión. Y bueno, uno de los colaboradores más recientes que tenemos. Ya que, bueno, hacía mucho tiempo trabajabas ya en esta línea, pero nos conocimos hace solamente un tiempo muy corto. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia en Ecos? Sabemos que tú fuiste una de las sorpresas en ese primer campamento que tuvimos. Y muchas personas se emocionaron cuando diste tu testimonio, de cómo era que grababas. Háblanos un poco de esa experiencia en cómo empezaste. Eco realmente fue un impulso a seguir con lo que estaba haciendo. De hecho, cuando yo te conté que cuando fui a Eco, yo estaba prácticamente sin crear contenido. Estaba, ¿sabes? Decepcionado realmente. ¿Sabes? Que crear contenido es tedioso y algo cansoso cuando eres tú solo. Entonces yo estaba decepcionado, estaba haciendo cositas, pero desenfocado de la palabra de Dios. Estaba desenfocado. Y Eco fue un campamento donde me reactivó totalmente.
totalmente por las conferencias y los testimonios que se hablaron ahí del primer conferencista. Y fue que realmente Dios me habló allí, porque si Dios me llevó allí y me dijo, tú no puedes hacer contenido desenfocado, dijo, yo dije, wow, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo desenfocado. Y entonces, desde Eco para acá, eso fue un boom. Eso fue para mí una inyección de adrenalina para seguir creando y hacerlo como para Dios con excelencia con lo que tengo. No puedo pedirle a Dios lo que no tengo si en esto no le he sido fiel. Sí. Y para la gloria de Dios, hemos pasado por procesos de mi esposa y hemos visto la mano de Dios en todo. Qué bonito. Ahora en Ecos 2025, como bien decía, hay sorpresas y demás. Pero bueno, te voy a dar una tarea. Vas a hacer el diseño del ya te comprometo aquí comprometiendo y en vivo. Para que no para que no dijo que no. Esta parte no la vamos a editar. no, eso se queda. Y dijo que no. no, claro, no Vamos importa. a hablar un poquito ahora de algo que Abraham y yo estábamos conversando antes de que llegaras. Y hubiera sido bueno que tuviéramos otro invitado además, pero bueno, David no pudo estar en esta ocasión. Vamos a hablar un poco de las redes sociales y desde qué perspectiva, de cómo sería el proceso de un creador de contenido para llegar a posicionarse exacto, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y tener seguidores, ser fiel a lo que hace. ¿Cuál sería el proceso para alguien que esté comenzando ahora en este proyecto digital de creador de contenido? Para eso hay varias opciones. Primero nos vamos por lo espiritual. Tenemos que estar bien con una comunión con Dios y hacer lo que estamos haciendo es para edificar, no es para traer controversia en la comunidad cristiana. Que sabemos que hay muchos creadores de contenido que hoy por ahí tienen bastante poca, que es lo que traen es mucha controversia. Eso le trae muchos números, la controversia le trae muchos números, pero también está la posibilidad de la calidad con lo que tú hagas el programa. Está la posibilidad de trabajo, como lo hagas. Está la posibilidad de la oportunidad, que es la oportunidad de la noticia. Coger lo que está en el boom y hacer contenido que edifique a través de una noticia de lo que esté sucediendo. Y por la que yo me voy es meterme en comunión con Dios. Yo me meto en oración con Dios y le digo, papá, yo lo que voy a hacer lo hago por ti. De hecho, cada programa que yo hago, acá nadie lo sabe, pero la sesión de Cristian ora. Pero nosotros, antes de hacer un programa, oramos y le pedimos a Dios qué es lo que queremos que suceda. Y le pedimos que no cree conflicto en la comunidad. Entonces, para traer números, te digo que sí exijo como diseñador tener un buen diseño gráfico, una buena iluminación, una buena escenografía, donde las personas que lleguen y no conozcan el programa digan, wow, me quedo porque, no sé, se ve con bastante calidad. Se ve bonito lo que estoy viendo. Y entonces, ya por lo que se ve bonito, quiero saber qué es lo que se hace dentro del programa, ya dependiendo desde la miniatura, desde que entren, ¿entiendes? Lo que se vaya a subir en Instagram tiene que tener una buena calidad visual, una buena estética en el reel, algo bien súper profesional, bien editado, que las personas enganchen, sean ese gancho, que las personas lleguen a tu canal, ¿entiendes? Es lo que está usando mucho el público secular. El público secular, ¿por qué tiene tanto número? Porque llega con lo que está haciendo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, el rey que creó todas las cosas, ¿por qué no vamos a hacer las cosas con calidad? ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando mucho en la comunidad cristiana, que está haciendo las cosas mediocres. Así, por decirlo, están haciendo las cosas mediocres y se ve feo. Se ve feo porque nosotros somos hijos de un rey. Y le estamos dando las cosas con excelencia a él. A Dios no se las cosas con mediocridad. A Dios le gustan las cosas con excelencia, y lo que tú le das a Dios con excelencia, así no tengas nada, Él te lo va a Y si hay alguien, por ejemplo, que está creciendo en esto y que quiere incursionar y no sabe qué hacer, pero sí quiere empezar de cero, ¿qué tú le recomendarías, además de esto que le acabas de decir, que creo que es importante? Pero en cuanto a temas, en cuanto que está de cero, viene y te pide un consejo, ¿qué puedo hacer para ser un futuro influencer? Dependiendo del contenido que vaya a hacer también. Está el contenido constructivo, está el contenido evangelístico, está el contenido de mensajes, no sé, ocultos de la Biblia, pero no todo tiene que ser cristocéntrico. Tú puedes hacer un contenido de, no sé, Masterchef, y estás haciendo un contenido de Masterchef, pero tú estás dando gracias a Dios por lo que Dios te dio. ¿Entiendes? Entonces tú estás haciendo un plato de comida y le estás pidiendo, terminaste de hacer el plato de comida y le dices, no, bueno, le doy gracias a Dios porque fue el que permitió que hiciera esto. Y de una manera u otra estás haciendo un contenido que no es cristocéntrico y puedes hacer un contenido que edifique también.
¿Entiendes? Porque no es un contenido que no es un contenido que es morboso, un contenido que está fuera de lo normal. Hay que venga y me diga, bro, yo realmente me ha sucedido, personas se me acercan y me dicen, yo quiero hacer lo que tú haces, pero no tengo recursos. Tú sabes que los recursos, en el reino de Dios, eso no se pide. Con un teléfono, una lamparita, puedes los tutoriales en YouTube. Tú quieres hacer un podcast, busca videos cómo hacer un podcast. Tú quieres hacer una cabina, busca en Pinterest, no sé, en las páginas cómo son las cabinas. Y por lo que tú vayas viendo, lo vas haciendo. Realmente no hay calidad de cámara. Con un teléfono, te consigues una caja, pusiste el teléfono ahí y te filmaste y ya a la hora de editar, no sabes editar, descarga los programas que son más fáciles. Filmora, no sé, Calcu, que son programas fáciles para las personas que no saben editar un programa profesional y pueden editar. ¿Y para lograr un buen sonido? Realmente ya eso estaría un poco más complejo. Tú que... Bueno, claro, brother, porque ¿qué pasa? Que ya si tienes que tener un conocimiento de lo que estás haciendo, de lo que estás escuchando, tener un oído a la hora de saber lo que estás masterizando. Entonces es muy importante prepararse, ¿no es verdad? La preparación es fundamental. Pero ahora, lo que me está diciendo Abraham, que hay personas que quieren hacerlo y no tienen preparación. Pero mi recomendación es que se preparen. Si se preparan y después lo hacen, lo van a hacer con profesionalidad y no lo van a criticar. Aunque sea con recursos básicos. Claro, con un mínimo de recursos, pero si lo haces bien hecho, creo que es lo que quieres decir, ¿no? Pero también el contenido que no tiene calidad y la elaboración con lo que le hicieron está bien hecha. No sé si me va a entender. Exacto, Claro, exacto. la producción está bien hecha, aunque el contenido no. Aunque el contenido, exacto. Pero está bien hecha. ¿Qué le falta? La profesionalidad de prepararse. Ya. Es decir, que con 2 teléfonos, perfectamente alguien puede hacer. Perfecto. Y una Es que, iluminación brother, básica. mira. Una buena iluminación, yo creo que eso es súper fundamental también. Ahorita mismo hablábamos con Miguel, Sí. que estuvo por acá, y ellos estaban haciendo esa foto y decíamos, oh, la luz, ¿verdad? Que con la luz es muy importante también en la parte técnica. Pero es que realmente la luz puedes hacerla tú. Tú te compras 4 lámparas, le pusiste un color adelante y ya. ¿Entiendes? Es que con un teléfono tú puedes hacer un planeo de 3 cámaras. El teléfono enfocando bien, tú cortas el video en edición, lo que tienes que es meterle un picotillo grande. Y haces el paneo que parece que son 3 cámaras. Ya cuando tú te enfocas en hacer un contenido así, tú sabes que lo que está haciendo él, aunque no tenga calidad, lo está haciendo bien. Pero ya eso se llama preparación. Ves muchos videos. Mucha iniciativa. Mucha iniciativa, creatividad que no puede faltar. Exacto. Si no tienes creatividad, brother. ¿Y has tenido algún referente cubano que te ha servido de inspiración para tu trabajo como creador de contenido? Realmente mis referentes son muchos los podcasts dominicanos. Yo soy muy fiel seguidor, no de ver el contenido, pero sí a la hora de trabajo y edición. Desde la miniatura hasta el programa Luis Nicompora en Dominicana. Y él ha sido mi referente para hacer lo que hago hoy por hoy. De hecho, el canal de reacción, a mí me lo comparaban con el Luis cubano. Yo tenía un canal de reacción de música cristiana y me decían, tú eres el único comprador de Cuba. Porque yo, no voy a decir que lo imitaba, pero sí seguía sus pasos. Y eso también me llevó a alcanzar un poquito más de público. Porque al imitar un trabajo que está bien hecho, te va a seguir siendo de bien para ti, ¿entiendes? ¿Has hecho videoclips? ¿Has hecho cosas fuera Sí. de podcast y de creación de contenido? Sí, claro. He hecho videoclips. Hace poco le hice uno a Yandy de los Morales en el estudio. Pero he hecho otros más videos antes de hacer podcast y a videoclips. Me dedicaba a eso también. Pero realmente no es mi ámbito. No ¿Y es por qué mi, no le no has es mi hecho un área. videoclip a Indira? No, pues Indira no tiene canciones ahora grabadas. Tiene que tenerlo en cuenta. Pero no es mi área, ya me estoy enfocando más en lo que es mi diseño gráfico y el podcast, porque ya no puedo abarcar. Antes de lo que me pasaba también, que quería abarcar todo a la misma vez y no lograba una cosa. Claro. Tú tienes que enfocarte en una sola cosa. No puedes estar en todas las cosas a la misma vez porque... Sí, es importante como definirse, bueno, esto es lo que yo, Exacto. lo que yo quiero hacer, lo que... Si, en primer lugar, si crees que no estás listo, prepárate, pero define qué es lo que vas a hacer. Porque como dice el dicho, el que mucho abarca, Poco aprieta. poco aprieta. Entonces es mejor estar bien enfocado y perfeccionarse en ese ámbito. Hay influencers que son, por ejemplo, nada más en Instagram y están especializados en lo que es Instagram y ahí tienen millones de seguidores, pero no están en YouTube o viceversa, ¿no? Es algo parecido me pasaba a mí. Yo estaba en Instagram nada más, YouTube, y yo no usaba Facebook. Y las personas me empezaron a decir, pero ¿por qué tú no subes los videos a Facebook? ¿Por qué tú no subes los videos a Facebook? Y yo diciendo, guau, que Facebook es una red social que no soporto, no me gusta. Y a partir de,
he subido como 4 videos, los he subido a Facebook y ha tenido un público que nunca en mi vida, bro, yo no subía contenido a Facebook. Yo no sé ni ahora ni realmente cómo trabaja Facebook. Y he subido los videos ahí random y ha tenido público, ha tenido alcance. Y yo digo, wow, entonces en Facebook, es que Facebook me he dado cuenta que la comunidad cubana está en Facebook. Exacto. Eso Está en mismo te iba a Facebook. decir. Facebook es la red social de Cuba, prácticamente. Y entonces he empezado a usar Facebook por lo que me han dicho la gente, que lo sube en Facebook, que se le hace más fácil. Pero en Facebook subes los videos pues, completos Completo. o Reels. No, completo. Estoy haciendo el video completo ahí. Después que lo haya subido en YouTube, al otro día o a los 2 días lo subo en Facebook. Sí quiere decir que si quieres ver el video primero tienes que ir a YouTube obligado. Y en cuanto al diseño gráfico, ¿estudiaste el diseño o es empírico? No, te decía, no, fue un don de Dios. Ajá. ¿Y Oye. qué tienes en cuenta a la hora de crear un diseño, específicamente una miniatura? No sé, un diseño. porque La tú vas a hacer- creatividad. Sí. Ya en mi mente hay un nivel de creatividad que yo digo, a veces yo me asusto porque el cliente me dice, yo quiero esto, y ya en mi mente ya estoy maquinando lo que voy a hacer. Y entonces, ya lo que maquiné aquí, se los pongo al cliente y el cliente dice, eso mismo es. Y entonces digo, bueno, eso es un don porque la creatividad es muy importante en el diseño gráfico. Si tú no tienes creatividad ni la visualización de cómo tú vas a ver, por ejemplo, ni cómo se va a ver este logo, tú no estás haciendo creativo. Pero cuando tú estás visualizando ya este trabajo en tu mente, tú dices, yo realmente... Pero hay conceptos. Yo creo que además del diseño, tener la creatividad como esencia. El Sí. concepto. Está el concepto de la uniformidad, la profundidad, los terceros planos, primer plano. Tienes que tener ese concepto al nivel de un flyer. El flyer es igual que un videoclip. Está el primer plano, segundo plano y tercer plano. En primer plano, sabes que todos los planos son desenfocados. Segundo plano, enfoque, y tercer plano, enfoque, pero no al mismo enfoque del primero. Por ejemplo, si antes diste un enfoque de 40, ahora tienes que dar un enfoque de 20. ¿Entiendes? Y es lo que va sucediendo en el diseño. Eso es lo que te hace más la profesionalidad en un diseño gráfico, que las personas ven diseño y se enganchen, porque no está viendo algo plano, está viendo algo con profundidad, y la profundidad es lo que te hace ver un diseño con calidad. El concepto de la organización en las letras, no puedes poner una fuente que no pegue con el diseño. Si tú estás hablando de jarra, tú no puedes poner una fuente que no tenga que ver con jarra. Tú tienes que buscar una fuente que sea compatible con lo que estás diseñando. Si es una jarra, la fuente tiene que pegar con la jarra. A la hora de la uniformidad en organizar las letras en el póster, tienen que haber letras más pequeñas, letras más grandes. No todas las letras pueden estar al mismo tamaño. Siempre yo me corrijo por la letra pequeña arriba, letras central grandes y las letras más pequeñas con dirección grande. Ese es el formato estándar. Pero ya cuando tú vas a otro formato, tienes que jugar mucho con la uniformidad de las letras. Que eso también es lo que te lleva a catapultarte el diseño. No puedes estar las letras regadas, no puedes, si vas a usar 2 fuentes, tienes que usar esas 2 fuentes en todo el flyer. Si vas a usar una sola, usar todas esas fuentes, pero con diferentes tamaños. Eso es lo que yo siempre he estudiado y he visto en muchos tutoriales, y es lo que por lo que me he guiado, y me ha sido efectivo. Me ha sido efectivo porque lo estoy viendo. Está muy bien eso, está muy bien, interesante. Sobre todo el tema también según los diseños que he visto, el tema de los colores, que te identifican Los colores. bastante. La tipografía, como bien decía, la fuente de tipografía. Tienes que saber mucho de lo que decía Abraham, de iluminación. El flyer también, ¿sabes? Tienes que saber de iluminación. Si la luz, tú creas una luz aquí, tú sabes que esa luz tienes que darle reflejo. Ahora, esa luz, ¿hasta dónde va el reflejo? ¿Cuántos watts tiene de la luz? Si te va a reflejar en esta parte de atrás, si el reflejo se te refleja en la parte de aquí. Ese es un diseño de que tú te estás dando un artista. Tú sabes que si esta luz te está dando aquí, el reflejo se va a ver aquí abajo. Tú tienes que crear todo eso en el diseño. Tú no puedes crearlo a largo plano, ¿entiendes? Poner una luz y ya. He visto que una de las características que tiene tu diseño también, es decir, además que tiene su estilo, como que respetas el sello de tus diseños. Trabajas mucho con collage de imágenes, de fotos. ¿Esto lo tienes predeterminado ya en algunas plantillas? ¿También usas plantillas? No. Ahí lo que uso son plugins. ¿Y dónde podemos ver el catálogo de tu diseño? En Genesis Art, la página de Instagram. Ahí es donde subo todos los trabajos. Genesis Art. Arte, ahí. Plugins, muchos plugins. Tengo plugins urbanos, tengo plugins naturales, tengo plugins, muchos plugins. Un paquete de plugins bien grande que realmente trabajo ahí. Entonces, dentro del plugin es un programa que ya tú metes la foto y entonces usas realmente lo que tú quieres usar en lo que es textura, la ropa, la piel, cosas urbanas. Entonces, con eso tú juegas con unos parámetros, tienes que conocer el plugin. Es un programa. Son como unos presets. Sí, ¿no? son presets. Que ya tiene su
Fíjate, sus colores y su... es Fast Fister en Premiere, Exacto. en Kuwait. Exacto. Y dentro de Fast Fister tú ecualizas la voz. Estilo urbano, estilo Exacto. ópera. Y lo que todo sea. eso son recursos que usas para Photoshop. Exacto, son plugins que son bastante caros, que se le hace difícil a muchos los diseñadores aquí en ¿Cuánto Cuba. cuesta? El paquete hace poco me pagaron de allá los muchachos un paquete de plugin para Photoshop y Premiere, $650. Ya, 650. Está fuerte. ¿Y tus suscriptores cuánto valen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué suscriptor? No, tú no compras suscriptores. En Instagram, un viaje le metí como 5,000 a Instagram y me bloquearon el Instagram, que un poco lo pierdo. Y dije, más nunca metí, muchachos. Me bloquearon, estuve como 2 semanas con Instagram bloqueado y yo pensé... No vendes suscriptores. No. Un poquito. Yo lo hice por meta, ¿viste? La aplicación esa meta que te da de más alcance, eso estafó. no, eso es chimbo, no vas a hacer eso por ahí. ¿Cómo tú ves el futuro de los creadores de contenido cubanos? Eso mismo me iba a preguntar. ¿Cómo es la comunidad de creadores de contenido? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que debemos crecer? Un tema bien duro. Es un tema para un poco entero. La comunidad cristiana en Cuba realmente yo la veo bastante floja. Y le doy gracias a Dios porque cuando abrieron este podcast yo dije, wow, otro más que lo va a hacer. Y quisiera que fueran muchos más. De hecho, realmente, ¿quién está haciendo contenido cristiano en Cuba? Y ahora con las nuevas tarifas del internet, más difícil. ¿Quién está haciendo contenido cristiano en Cuba? Cuando el tema de tu hojadora, ¿cuántos contenidos cristianos no había? Porque eran unos cuantos muchachos. Eran como 20 y pico, ¿no? Y todos hacían contenido cristiano. ¿Qué ha pasado que han dejado de hacer contenido Tú cristiano? ahora no. a los youtubers de casa. Sí. Eran bastantes. Sí, yo también he pensado en eso, brother. Ahora mismo hay muy pocas personas haciendo contenido. En Cuba. En Cuba. ¿Otros países? A lo mejor no, y hay muchos que están haciendo contenido, pero que, por ejemplo, no son de nuestro conocimiento. A ver, contenido es crear algo para que las personas lo vean. No, contenido no es crear, filmarte un video hablando cualquier cosa y subirlo para internet. Eso no es crear contenido. No me refiero Eso es subir contenido. video. Hay muchos canales cubanos, cristianos, con pocos seguidores, con poco impacto. Hace poco yo estuve viendo Pero sí hay. un sí canal, hay. JBC, algo de eso. O sea, no sabes si... No, JBC. Sí, me suena. Algo con J. Algo con JB, no sé cosa. JTV, J, algo de eso. Él estuvo parado. Canal JTV. Canal JT. Ajá, ellos estuvieron parados hace Pero tiempo. están haciendo contenido. Y ahora empezaron a hacer contenido. Hace un tiempo. Sí, pero a ver, lo que tú me quieres decir tiene mucha razón. Sí, independientemente que existen y que están disgregados. Y realmente, ¿qué Han pasa? dejado. Que por mucho tiempo Luvisión ha sido como el nexo de dar a conocer y unir a todos estos creadores de contenido o estos materiales que por su parte han estado trabajando, y entonces a la hora de unir un poco como que la visualización se hace más efectiva. Eso nosotros lo estamos haciendo, pero al no llegar tantos contenidos, como tú dices, al haber menguado la frecuencia de trabajo y demás, y al estar naciendo otros creadores nuevos que no se conocen mucho, yo pienso que sí ha bajado la frecuencia de creación de contenido. Mira, que eso... Pero sí hay mucha gente de esa época que tú dices, como Canal JTV, David no ha dejado de hacer contenido. Y Iván ya no hace tanto contenido como al principio, pero... Sí, pero dice que quiere empezar fuerte. Paulo, como recuerdo, También. ha dejado de hacer contenido. Eran muchos. Yo me acuerdo que eran bastantes. Realmente eran bastantes. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Que por qué han dejado de hacerlo o qué ha pasado con ellos? ¿Por qué han dejado de hacerlo? Es una lástima que David no pueda contestar eso, pero yo creo que Abraham te puede dar una... Bueno, es que eso es cuestiones ahí muy personales de cada cual, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, las mismas, yo creo, limitantes que nos afectan a todos. Y no todo el mundo tiene las posibilidades de permanecer. Y también todo el mundo no está dispuesto a pagar el precio y el sacrificio por seguir, ¿no? Porque hay veces que te toca a ti de tu bolsillo poner todo para poder hacer un video, ¿entiendes? Entonces es complicado. Ahora mismo esto de Tesla, ya que nos va... Sí, nos va a pero yo creo que esto va un poquito más allá de las condiciones. Mira, yo no sé si llegaron a ver la entrevista que le hice a un dominicano, a Identity. Yo le comentaba antes de hacer el video de las trabas y las dificultades que tenemos nosotros acá en Cuba para hacer contenido, al nivel que lo hacemos, como conversamos, otros programas.
Y cuando yo le conté de las dificultades, y él me dijo, brother, pero ustedes son guerreros. Yo ahora mismo te estoy viendo como un guerrero, porque yo de ir a hacer un podcast y no tener aire acondicionado no lo hago. Entonces, si nosotros estamos haciendo sin recursos, sin nada, y lo estamos haciendo, y que las personas están llegando, entonces Dios nos está recompensando por eso. Pero además de eso, yo pienso que hay un detalle, y creo que cierra lo que tú dices. Más allá de las condiciones, fíjate, más allá de las condiciones. Yo pienso que eso tiene mucho que ver con el llamado de Dios que ha puesto en tu corazón. Con la persona también. Mira, y con las tendencias. También está el embullo. Con las tendencias, con el embullo, la motivación momentánea. Habíamos hablado una vez la diferencia entre pasión y motivación. Exacto. Nosotros, como seres humanos, somos motivacionales, pero muy pocos son pasionales. Es decir, muy pocos se van más por la pasión, por el fuego. El único que se va por la pasión y el fuego es ese que siente realmente el compromiso. El llamado. El llamado la pasión es una palabra que encierra todo, ¿no? Pero siente el llamado, el compromiso y el fuego, la necesidad. Y el sentido de propósito, porque la pasión se puede acabar. Pero si tú estás convencido de que ese es tu propósito, tú vas a seguir, vas a permanecer, aunque a veces la pasión, porque a mí me ha pasado con las cosas que yo hago. Lo he conversado con mi esposa, no pierde a veces la motivación. Uno pierde a veces la pasión, porque ese fuego del que tú hablas, a veces por las circunstancias, por muchas cosas, ¿no? Se puede apagar ese fuego. Pero si tú sabes que esto es lo que yo tengo que hacer, este es mi propósito, tú vas a permanecer. ¿A ti no te ha pasado? Sí, a mí me pasa mucho. Las motivaciones, yo soy una persona que se mueve mucho constantemente por la cantidad de cosas que hago. Me muevo mucho por motivación, claro. Pero tengo muy poca posibilidad de aburrirme o muy poca posibilidad de ceder terreno. Porque como son tantas cosas, es decir, no tengo espacio para cesar. Siempre hay algo, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente, en alguna de mis áreas, siempre baja la frecuencia motivacional de lo que hago. Pero lo que es pasión, que es lo que tú decías, yo no creo que la pasión se apague. Yo lo que pienso es que la pasión, de alguna manera, tiene ciertas transformaciones en dependencia de cómo tú vas logrando el propósito. Pero estoy convencido que cuando tú te sientas en la computadora a hacer un video, discúlpame, un audio, una producción musical, aun cuando es compleja, aun cuando no es el estilo que tú estás acostumbrado, aun cuando es algo nuevo para ti es un reto, pero la pasión por terminarlo y hacerlo, aunque la motivación sea mínima. ¿Por qué? Porque al ser difícil la motivación no es la misma, pero la pasión no se apaga. Es la diferencia entre motivación y pasión. Es decir, la motivación va bajando y subiendo en dependencia de la tarea que estás haciendo. Exacto. Sí, pero pasión. Pero yo te pudiera decir, por ejemplo, mi pasión por la música en general nunca se apaga. A eso me refiero, Pero sí te desanima. Pero sí la producción musical, hay veces que yo estoy fundido, yo no quiero saber de la producción, pero tengo un compromiso conmigo mismo y con Dios, yo tengo que terminar este trabajo. Ahora, por supuesto, cuando el trabajo está terminado, te devuelve la pasión. Cuando escuchas el producto terminado, tú dices, wow, valió la pena. Y tienes deseo de hacer. Y te dan ganas de seguir. De seguir y hacer otro. Pero sí la pasión ahí, en esa área muy específica, ¿no? Creo que entiendo más o menos lo que tú quieres decir, ¿no? Hay algo en tu vida que te apasiona y que nunca va a cesar, ¿no? Pero hay cosas que uno puede hacer alrededor de esa pasión principal que sí pueden fluctuar. Fluctuar en dependencia de la tarea. Por supuesto que me ha pasado, por supuesto que me he desmotivado, por supuesto que me he cansado, pero hay un compromiso contigo mismo y una constancia que no te deja detenerte. No te deja detenerte porque es parte de tu vida. Se vuelve una necesidad. Es decir, que ahí es donde está el punto. Cuando tú eres una persona que sabes cuál es tu llamado, hay una necesidad de no cesar. Porque si cesas, si paras, sientes que tu vida no tiene sentido. Te falta algo. Entonces, por eso es que yo creo que debemos ser muy puntuales en estos detalles. Por supuesto, muchos son los llamados, como dice la palabra, y pocos los escogidos. Es decir, muchos son los que se fueron por las tendencias y empezaron a hacer contenido, y pocos fueron los que quedaron. Eso siempre va a pasar.
Pero hay muchos también que están por venir y hay muchos que están por empezar. Y creo Con muchos proyectos. que por mucho que estemos pasando y atravesando situaciones, las redes sociales y la creación de contenido es uno de los elementos y herramientas más poderosas que Dios ha permitido en estos tiempos para predicar el evangelio. Y cuando decimos predicar el evangelio, no lo digo de forma cliché, no lo digo de la forma cursi que acostumbramos a decir, predicar el evangelio, no. Es la forma más poderosa de transmitir un mensaje de transformación, esperanza y salvación. Y con eso encierra también los que están haciendo contenido que edifican. Porque estamos viendo que muchas personas están haciendo contenido, podcast, programas que no están edificando. Exacto. Que están confundiendo lo que es el evangelio en estos tiempos. Y eso está escrito en la Biblia. Sabemos que se levantarán muchos para confundir. Y muchos que están perdiendo tiempo. También. Porque si Dios te ha dado una herramienta poderosa para cumplir su propósito en ti, ¿por qué lo usas en otra cosa? Exacto. Hay personas que desaprovechan la oportunidad. Crear un contenido es como componer una canción. Claro. Es crear. Y mucho cuidado con lo que vas a hacer también. Es crear. Claro, es lo que te digo, pierdes el tiempo porque ahora mismo tienes la posibilidad de hacer en un espacio que Dios te da a ti, que no le da a todos, porque el hecho de que tú puedas en tu casa, con todas las dificultades que tú tienes, para poder hacer contenido, y que sea un contenido de calidad, aun cuando no tienes este micrófono, tienes otro, tu propio, porque quiero decirle algo que quería que mencionaras, pero no lo dijiste. Pedro, todo lo que tiene en su casa lo ha hecho él con sus manos. La mesa la hizo él en la carpintería de su casa. Estas cosas que tú y yo tenemos aquí, gracias a Dios, él no las tiene. Él las hizo de madera. Los micrófonos son inventados. No, micrófonos originales. Hay uno que... Un micrófono de madera también. No, me refería... La cajita sí le hice madera. Y metí el micrófono dentro. El diseño del micrófono es inventado. No tiene aire acondicionado, tiene un ventilador que te deja ronco. El musulmán le puse yo. Que te deja ronco. No tiene sonido de calidad y tiene que estar inventando constantemente con lo que tiene. Tiene una sola cámara y tampoco es la mejor. Haz una sola vista. Cuando tú ves el producto, tú dices, tiene buena vista, tiene buen... Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que más allá de todas esas cosas, tú, con tus propios recursos, con tus propias condiciones, que son pobres, has mantenido una frecuencia de trabajo constantemente y cada vez estás tratando de mejorar. Ahí es donde entra el llamado. Entonces eso es digno de reconocer. La gente a veces espera tener todos los recursos para trabajar. Y cuando lo hace, no lo hace. Y entonces cuando lo tiene, no has dejado de mantener el enfoque de la palabra. Hay gente entonces que tiene mucho más que tú. Y no tienen enfoque en la palabra. Aprovechan y quieren hacer un contenido como que hace cualquiera. Y quieren salir hoy a tener miles de seguidores. Eso pasa mucho en las redes sociales. Esto es lo que está en tendencia. Voy a hacer un video sobre esto. De hecho, todo el mundo es porcatero ahora. Todo el mundo es porcatero ahora. Todo es tendencia. Y hay videos tan tontos. Y cuando pasó la tendencia pasa eso. Sí. Que estábamos hablando. Que ya muchos dejaste de hacer nada porque lo tuyo fue una moda. Fue un embullo. Y hay videos tontos. Videos tontos sin sentido. Que tú ves que tienen 1 millón, 2 millones de vistas. Pero ayer mismo estaba viendo un reel y había un supuesto pastor orando por una cerveza. Que esa era la cerveza que gritaba los dolores de cabeza y hablando en lengua y todo. ¿Y tú crees que eso es un contenido que edifica, brother? ¿Qué cosa es eso, brother? Cerveza divina. No, y yo quisiera que tuvieran la cantidad de likes y de vistas que tenía. Pero tampoco eso puede ser nuestra meta. Exacto. Tener like y tener vistas. Sin dejar... ¿Por qué voy a hacer esto? A ver, pero sin dejar... ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito con hacer esto? ¿Tener like, tener vistas? No. Exacto. Y sí creo que estoy de acuerdo contigo que sí ha bajado la frecuencia de... Nosotros teníamos tenemos un espacio de paquete en la sesión cristiana que se llama Joven TV. Ahí es donde ponemos todos los contenidos de esta generación de creadores que hemos venido siguiendo desde hace 5 años hacia acá. Y hoy los únicos que ponemos ahí, los únicos que están fieles ahí son David Espinosa, con Hola mi gente, De Dios TV, con Pedro y Reino TV. Yo soy TV. No, Yo Soy TV, de Reiniel. Él no ha dejado de hacer contenido. Ese es otro que no ha dejado de hacer contenido. Y que se ha mantenido. Y fue también parte de los youtubers de casa, segunda, tercera edición, si mal no recuerdo.
Yo creo que sería bueno si pudiéramos estimular al creador de contenido de estos tiempos, no sé, y unir de nuevo lo que está. Porque hay muchos que, bro, te repito, hay muchos que están. A mí me han llegado videos que esta gente, ¿de cuánto están? Dice 4 años, 3 años haciendo contenido, con 100 suscriptores, 50 vistas, pero no han dejado de hacer trabajos. Lo que no tienen es la difusión necesaria. Yo digo que podríamos hacer algo bien bonito, como se hace a los tubojadoras, algo así, pero que sea de comunicado. No, pudiéramos hacer, volver a retomar el concurso de a los youtubers desde casa, aprovechando Ecos. No sé si eso sería desde casa, ¿cómo sería ahora? No, sería presencial. Siempre se llamó a los youtubers. Siempre se llamó a los youtubers. Podemos ser un youtuber de los ETS. A los youtubers siempre. A los youtubers sin data. Realmente la historia de los youtubers desde casa nace 2 años antes del COVID. Es desde el año 2000. El primero que se hizo fue en el 2018. Que el ganador, por cierto, el ganador de ese a los youtubers desde casa fue Michelle, si mal no recuerdo, con un video que se llama El lado oscuro de Luvisión. Estuvo buenísimo, lo pueden buscar ahí en las redes sociales, el video está ahí. Fue algo bien, bien interesante. Después tuvimos una segunda edición en el año 2020. En el año 2020 en festivo, donde te conocí por primera vez en festivo. Segunda vez, porque yo te había visto en el primer festivo. En el segundo festivo, entonces en la casa del Vedado. En la casa del Vedado. Ahí, sí, ese fue el último. Ese fue el último festivo que se hizo, y ahí se hizo a los youtubers, normal, la segunda edición. Y el otro fue en Liga Evangélica, ¿no? Me acuerdo que, hay uno que se fue en Liga Evangélica. La clausura fue en la Liga Evangélica. Nosotros tocamos. Después, entonces, aparece a los youtubers desde casa, volumen 1, que fue en plena pandemia. Plena pandemia. Aquello fue descomunal. Claro, porque no puede salir de la casa. De creatividad descomunal. Tuvimos una presencia, además, de 30, David, fueron 30 aproximadamente, ¿no? No, pero fueron más de 30. ¿Cuándo lo de Juan de Montreal? No. Juan de Montreal fue la segunda edición de los youtubers de casa, que en total fue la 4ª. Y después entonces tuvimos la última, que fue esa que dice David, de Juan de Montreal, que fue parte del jurado, y que ganó Ubiel Parra y Marley. No se me olvida. Brother, te estoy hablando que en 5 años hubo una generación de creadores de contenido brutal. Habían bastante. Y increíblemente, del año 2022 hacia la fecha. Pero tú sabes una cosa, que yo creo que esa motivación de muchos creadores de esos contenidos lo hizo por youtubers los de casa. Por ejemplo, habían personas ahí que seguro vieron el proyecto y dijeron, voy a abrirme un canal y voy a participar. Y eso fue lo que sucedió también. Porque habían unos cuantos, estamos hablando, había gente. Yo veía los videos, las llamadas, que eran los cuadritos. Y cada equipo tenía casi como 15 cada equipo. Y eran como 4 equipos, ¿no? Sí. Era bastante gente. Y hoy por hoy en esa época empecé a seguir a todos esos youtubers y me he dado cuenta que cuando reviso sus canales, ya los videos hace 2 años, 3 años, 4 años que no suben contenido. Ahora, ¿qué quisiéramos con lo que me decías al principio? ¿Qué quisiera que sucediera en Cuba? Que hubiera una masividad de creadores de contenido cristiano. Tanto en promoción musical, como podcast, como entrevistas, como documentales, cosas, historias de... Mira, hay una cosa que estaría bien bonito, que un creador contara la historia de las iglesias. De la fundación, de cuando se creó, por ejemplo, la iglesia de cuando se fundó. Eso es bonito. A todo el mundo le gustaría escuchar la historia del templo donde tú estás congregándote, ¿no es verdad? Y eso es un contenido bien bonito. Está el otro contenido también de salir y preguntar en las calles. Eso que estaba haciendo David hace poco, eso me gustó. Salía para la calle a preguntarle y dando un dinerito. Falso es. Pero eso me encantó, porque eso lo estaba repartiendo dinero por la calle. Sí, $100. Andaba David lleno de dinero. Y eso me encantó porque pocas personas se atreven a hacer eso. Eso, de hecho, eso da pena. Tú vas a predicar y te da pena. Pero lo que da pena es que David reparte dinero por la calle y entonces venga aquí no de nada. Eso no reparte nada. Bro, y es un contenido súper bonito. ¿Y cuánto lo está haciendo? ¿Cuánto lo están haciendo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Recibe! ¡Wow! ¡Santo! No lo tire, que eso no es de Dios. No salió en las cámaras. Pero bueno, es un contenido bonito y me encantó lo que está haciendo David. Y de hecho, yo quisiera hacer algo así. De hecho, hacía un podcast que decía que eso fue polémica. Bueno, vamos a poner otro reto. Ábrelo porque no hay. Mira dónde cayó. No importa. Mira,
Yo hacía un poco que decía, menos contenido, ya se está extinguiendo ya, es falso. Menos eventos para las personas, está bonito. Ese es el que tú estabas Esa es la repitiendo. copia china de Washington. Ese no es... ¿O tienes mensaje atrás? Y entonces me gustaría, no, pero no me leí ese mensaje, David. Me gustaría hacer un contenido así, salir para la calle, evangelizar, está bueno. predicar, llegar a los jóvenes. Bueno, a ver. Vamos a poner un reto aquí. Algo tiene que salir de aquí. Esto ya pusimos uno ahorita, pero ahora vamos a poner. ¿Cuál es el de ahorita? El de Indira. Ah, Vamos a poner un reto aquí, un desafío para todos nosotros, porque este programa solo, además de conversar, nos ayuda a poner retos, a ponernos retos en nuestro... ¿Por qué no hacemos el Halo YouTuber edición Edición 5 este año y podemos pensar en ahora el campamento Ecos? hacer en el campamento. Quizás lo podemos hacer en el campamento. Empezarlo. Sí, podemos usar el campamento como para que sea una plataforma. Ujú. Aunque todos los concursantes no vayan al campamento, pero en el campamento podemos de alguna manera estimularlo. Bueno, pues vamos a plantearnos esa meta. Claro, Vamos sería a ver, bien bonito. este año hacemos a los youtubers, ya no desde casa. Hay que pensar alguna Un nombrecito bien bonito. Ay, sí, hay que buscar idea. algo. A los youtubers. Mira, si eso quinta sucede, edición. mira, escucha. Quinta edición a los youtubers 2000. A los youtubers contra Telsa. Santo. A los youtubers Edita No, eso. 2025. Mira, si A eso, los youtubers 2025. No nos detendrán. si eso sucede, yo voy a correr con todos los diseños. Perfecto. Oh, gloria a Dios. Ya. Ah, Ok. con No, todo sí, yo lo, creo- con yo todo. creo que lo principal Vamos a de- pensar algo bien bonito, donde los coaches tengan sus banners, los que ganadores de su equipo. Vamos a pensar algo bien bonito para que sea bien poderoso. Que yo sé que va a impactar. Yo tengo el apoyo de las páginas seculares en Cuba. Ellos me tienen a mí como el youtuber cristiano oficial de Cuba. No sé por qué, porque antes era polémico, acuérdense. Y es un poquito polémico. Un poquitico, ¿verdad? Y entonces yo tengo páginas. Yo nunca te vi tan polémico. Tú no sabes nada. Chacho, mejor ni te cuento. Mira. Y, Yo veo más polémico a Iguan. no, pero tú. Y a David. Son polémicas distintas. Pero esa es la polémica cristiana. Se está hablando de polémicas urbanas. Las polémicas, ¿sabes? Las polémicas urbanas de otro nivel. Ya. Y entonces yo puedo hacer algo. Si hacemos eso, podemos colaborar con ellos. Aunque las personas que estén ahí no son cristianas, pero están viendo que en Cuba se está haciendo contenido cristiano y que edifica. De hecho, yo hace poco compartí un rey con chisme con Flow. Y le decía, brother, Dios es el camino, la verdad, la vida es el único que puede sanar todas las cosas que están sucediendo en el mundo, porque él sube muchos videos de guerra, de esto. Y yo, brother, el mundo está así por el libre albedrío y las personas han tomado sus propias decisiones. Y ellos reconocen cada vez que me manda un mensaje, oye, mi hermano, verdad, es Dios. Y entonces un contenido así en ese público, que es un público totalmente secular, no hay nada de cristiano. No vamos a decir que es cristiano, hay cristianos que ven eso, pero sería de edificación para esa comunidad que necesita tanto Dios y sabemos que muchos jóvenes se están perdiendo en las drogas en Cuba y ha sido esto caos y chocoso. Sí, tú tienes un lenguaje tuyo. Y sería impactante porque no es lo mismo experimentarlo, ver un video a que tú tengas un familiar que esté pasando por eso y que su mente no esté sus cabal y quiera darle candela a su casa y es triste. Y entonces me gustaría hacer un contenido así que sea de edificación y eso que está haciendo David también me gustaría hacerlo, salir mucho más para la calle a predicar el evangelio, aunque tengamos decepciones, pero sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, yo me siento retado, me siento motivado de retomar, apasionado Wow. de retomar una vez más este concurso que es parte de nuestro plan de trabajo anual. Siempre lo tenemos en cuenta todos los años. Solo que en nuestra programación, ¿sabes? Le damos prioridad a algunas cosas en dependencia de cómo está. Y esto es lo que hace falta a veces, ¿no? Un poco de estímulo. Y el año pasado quisimos retomarlo en ECO, pero no fue difícil, aunque tuvimos en ECO un pequeño concursito. Sí. Muy así de propio. Express. Express. Algo útil. Pero sí, yo creo que hay condiciones. Aunque Telsa no nos ayuda mucho, pero un saludo para Telsa. Pero sí podemos, sí se puede. Y eso va a ayudar mucho a levantar la comunidad de creadores de contenido. Esperamos por tu apoyo. Como Claro. te comprometimos aquí a hacer dos cosas.
los diseños que tú mismo, Cuando vuelva a venir, tengo que comprar una motorina aquí a las horas. y el diseño de egos también. Sí. Y bueno, ya en este caso comprometimos a David también, una vez más, a estimularlo, porque David siempre ha sido la cabeza de este. Pero David de no este da una proyecto. respuesta que O me sea, no convence. se falta. David David siempre. vamos a darle paso. Pobrecito, a ver. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué va a Un quedar? mensaje para los soñadores como tú, como nosotros, creadores de contenido que se enfrentan con la realidad y a veces se desaniman o no sé. ¿Qué mensaje le Sí, daría? compadre, muy importante. El hacer contenido cristiano te puede desanimar, tanto por la comunidad cristiana como por la comunidad secular. Por la comunidad cristiana están este caos, que son tus hermanos de tu propia iglesia que a veces ni te apoyan. Y tú diciendo, bro, pero si son la gente que comparten conmigo, que vamos a los eventos juntos, ¿por qué no me apoyan? Realmente eso fue una de las cosas que me decepcionó al principio de dejar de hacer contenido. Pero cuando empecé a ver las cosas con los ojos de Dios, me di cuenta que yo no estoy haciendo contenido para el hombre, estoy haciendo contenido para Él. Y cuando empecé a desenfocarme de eso, a olvidarme de las cosas y a hacer contenido, vi la mano de Dios. Entonces lo que yo le di el suelto es que no se guíen por los hombres, no se guíen por lo que un comentario, por una disyuntiva. Hagan contenido para Dios, que Dios se va a glorificar y va a exaltar lo que está haciendo para Él de una manera u otra, y le va a abrir puertas que tú no te imaginas. Ese es mi mensaje. Con lo que tengan, con lo que no tengan, hagan contenido. Lo que hace falta es contenido cristiano. Mucho contenido cristiano, que hay poco. Ahí está. Así es. Bueno, amigos, vamos cerrando este episodio. Y Abraham, de verdad que lo hemos pasado Sí, súper bien sí, aquí con siempre. Pedro. Pedro, gracias por venir, de verdad. Eso del billete va así en el vaso, el billete de David. Entonces, amigos, no se olviden de suscribirse, de Amén. darnos un like, un comentario, Pedro. Tú sabes, compártenos ahí. No, claro, yo paso mi lista de funciones. Y aquí Claro. también aprovecho para que se suscriban al canal de Pedro, Vamos a de dejar, Dios TV. vamos a dejar Claro. ahí el link de su canal Ok. para que le den cariño por allá. Y entonces nos vemos en un próximo episodio de ¿qué? ¡Conversamos!